Muchas gracias, Presidenta. Un saludo para todos los legisladores, las legisladoras, para el público que puede ver este debate de la Asamblea Nacional. Pido autorización, Presidenta, para poder proyectar un corto video que permita dar paso a mi intervención. Por favor. Oh yeah, what they say? I was running for president. No, I voted. No, what they say? You switched your support. I switched. What Yeah. do you make of all the fake news that it affects? If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you do read it, you're misinformed. So what do you do? That's a great question. What is the long-term effect of too much information? One of the effects is the need to be first, not even to be true anymore. So what a responsibility you all have to tell the truth, not just to be first, but to tell the truth. We live in a society now where it's just first. Who cares? Get it out there. We don't care who it hurts. We don't care who we destroy. We don't care if it's true. Just say it, sell it. Anything you practice, you'll get good at. Muchas gracias, Presidenta. Quien ha salido en el video no es ni ecuatoriano, no es político, no representa ninguna de las posturas que se debaten en este momento en el Pleno, pero dice al menos tres cosas que son fundamentales. Y la primera es que si no veo los medios, dice él, no estoy informado, pero si los veo, estoy mal informado. La segunda cosa que dice es que los periodistas y los medios tienen una función principal y una responsabilidad única, que es decir la verdad. Y la tercera, reflexiona sobre el hecho de por qué no se dice la verdad, y es porque de la gran cantidad de información, lo que primero se hace es querer la oportunidad, vender primero la idea, vender primero la noticia, sin importar a quién se destroce en ese camino, y queda entonces relativizado el tema de la verdad. ¿Y por qué esto es importante, Presidenta, legisladores? Porque creo que no podemos reflexionar sobre el rol de los medios de comunicación si no reflexionamos sobre el rol que estos tienen y cumplen en el tipo de sociedad que hemos consolidado en la humanidad en este momento. Algunos la llaman una sociedad líquida, donde los valores efectivamente han hecho todos agua y nos adaptamos a las coyunturas del momento o a los poderes fácticos del momento. Otros lo llaman una sociedad programada, y es una sociedad donde ya no es tan importante discutir sobre la propiedad de los medios de producción física, sino los medios de producción de contenidos, de discurso, de imaginario. Otros la llaman una sociedad de la inmediatez, donde, y estoy pensando en la literatura, Kundera dice que vivimos a tal velocidad que incluso nos olvidamos de vivir, porque lo inmediato es lo que nos interesa, no lo verdadero. Y en ese sentido, a mí me parece que uno de los errores fundamentales que tenemos en el debate es no poner en la condición de la sociedad actual el rol que cumplen y deben cumplir los medios. En el tipo de democracia que queremos, el rol que debemos fijarnos para ellos. Y en ese sentido, dejamos de lado estas cosas esenciales, los conceptos que deberíamos discutir sobre una ley, y nos ponemos a discutir sobre los temas que les interesan a distintos grupos corporativos alrededor de esta ley. Cuando la discusión de fondo es cómo seguimos democratizando los medios, la información, la comunicación, cómo ponemos ese derecho para que se puedan concatenar y cumplir otros derechos, y cómo al final del día ponemos a la comunicación no por sobre la sociedad, sino al servicio de la sociedad. En ese sentido, quisiera hacer algunas observaciones ya directamente sobre el cuerpo legal. Y el primero es, decía ayer algún asambleísta, me parece que el asambleísta Holguín, con quien compartiría, qué bueno que estemos dejando ya de deslegitimar la necesidad de una ley de comunicación. Primero porque es un derecho consagrado en la Constitución, la información y la comunicación, y después porque deslegitimar este texto, la Constitución de Montecristi, que no fue aprobada en ningún cuartel, sino que fue validada por los ecuatorianos una vez que estuvo terminada. Y la transitoria primera de esa Constitución, en su número 4, obliga a que la sociedad ecuatoriana tenga una ley de comunicación. Por lo tanto, aquellas voces que hablan de su derogatoria, que efectivamente creo que son menos, ojalá vayamos dando cuenta que más bien debemos volcar a qué tipo de ley debemos tener o cómo hacer perfectible una ley que efectivamente generó un montón de logros para que la comunicación empiece a ser democratizada. Empiece a ser democratizada y debería ser democratizada. Ese es un primer elemento. El segundo elemento, una gran contradicción, porque si apelamos por el tema de la autorregulación, entonces ¿por qué debatimos una ley? Si las leyes al final son también para regular normas, conductas, para regular comportamientos sociales, para que de alguna u otra manera las cosas en la sociedad funcionen de una manera determinada. Creer solamente en la autorregulación como un principio que a ratos sí lo utilizamos de manera populista,
Nos podría llevar a hacer creer que entonces es buena la autorregulación para los bancos o las empresas financieras. O creer que es buena la autorregulación para quienes manejan cotidianamente los medios de transporte colectivo, público. Y veamos lo que está pasando con la gran cantidad de accidentes del país. ¿Y por qué ahí no hablamos de autorregulación? Si al final el principio sería el mismo. ¿Por qué no hablamos de que los bancos se autorregulen si al final el principio sería el mismo? Porque quienes tienen la tarea de garantizar bienes fundamentales que suponen derechos, tienen evidentemente también que ser regulados y no autorregulados. Quitar las sanciones administrativas como un tercer elemento me parece efectivamente que es, o quitar las dimensiones administrativas, las medidas administrativas, efectivamente coincido con quienes han señalado que es un error. Cuando nosotros pensamos en el sistema de justicia, lo que hace o deja de hacer, pensemos cómo lo vamos a detonar a ese sistema de justicia, que ya es lento tratando algunas cosas si le cargamos cosas en el ámbito, llevando nuevamente a los temas judiciales. La discusión que teníamos, por ejemplo, sobre la ley de violencia, de erradicar la violencia contra las mujeres, más bien decíamos lo contrario. Fortalezcamos mecanismos de sanción administrativa para que no tengamos que detonar el sistema de justicia. Pero aquí, en cambio, ¿no es cierto?, no hacemos un análisis de cómo vamos a detonar ese sistema de justicia entregándole un conjunto de cosas que hoy son administrativas y mañana tendrán que ser judicializadas. Un cuarto elemento, presidente de legisladores. Se ha discutido mucho sobre por qué eliminar y la pretensión de eliminar el 1 por 1. Y ahí partimos de un error fundamental. La ley no solamente tiene que garantizar lo que hoy existe, la ley tiene que presentar un futuro normativo, un horizonte normativo. Y en ese sentido, sí, tal vez hoy no tenemos la producción que cumpla ese 50%. Y tal vez incluso la producción que tenemos, no tal vez, seguro. Además, señalando algunas cosas que aquí no se han dicho, la cantidad y la calidad mala de un conjunto de información y programas basura que vemos cotidianamente. Sí, evidentemente, tal vez hoy no tenemos ni la capacidad en calidad ni en cantidad de producir para ese 50% el 1 por 1. Pero mañana eso significa que haya más producción audiovisual. Mañana eso significa que haya estímulo para nuevos cineastas, hombres y mujeres. Mañana eso significa para que la producción artística en el ámbito de la música sea más rica. Entonces, no podemos pensar que porque hoy una ley no puede cumplir o porque no hay la producción que se cumpla eso, entonces debemos de eliminarla. Porque las leyes también dan un sentido programático, un sentido normativo a la sociedad. Un quinto elemento, presidenta. Cuidado y sucumbimos a esta idea fácil. Se la podría tratar, pero cuidado, sucumbimos a esta idea fácil de que entonces, como estamos discutiendo una ley, vamos a la renovación automática de frecuencias. ¿Por cuánto? ¿Por los mismos 15 años? ¿Y sin cumplir los requerimientos que hoy están planteándose? No, en lo absoluto. Incluso se fuera a plantear un mecanismo de revisión rápida, siempre sobre la base del cumplimiento de los requisitos que plantea la ley y la normativa correspondiente. Cuando discutíamos la ley de trámites decíamos, por ejemplo, que los municipios no deberían detonar administrativamente los permisos constructivos, pero no decíamos que no deben cumplir los requerimientos técnicos de esos permisos constructivos. Aquí el principio debería ser el mismo. Si quieren discutir sobre la idea de una renovación, que dicho sea de paso no sería legal, porque deberíamos iniciar los concursos para ello, ¿no es cierto?, que en ningún caso vaya a ser o quieran abrir a esta una oportunidad de que sea automática para renovaciones de 15 años con frecuencias que en algunos casos ni siquiera cumplen los requisitos. Tal vez dos últimos elementos, presidenta, para terminar, se ha discutido mucho, y aquí creo que están dos elementos esenciales de debate en esta ley. Se ha discutido mucho que entonces lo que teníamos era una ley al servicio del Ejecutivo en los años anteriores. Y entonces, ¿por qué no cambiamos la forma de administración de los medios públicos? ¿Por qué no abrimos para que el directorio tenga las 5 funciones del Estado presentes? Para que incorpore la participación ciudadana, para que incorpore las facultades de comunicación del país. Hagamos eso verdaderamente. ¿O es que no están teniendo la autorización para hacer ese planteamiento? Hagamos entonces también una propiedad y administración pública estatal con las 5 funciones del Estado y no solamente la dependencia de una secretaría. Y finalmente, respecto al tema de la institucionalidad, si yo estuviera del lado de los medios de comunicación, no aceptaría en lo absoluto la institucionalidad que se plantea por un error de fondo. Cuando uno piensa que las potestades públicas son varias, entre ellas la rectoría, que le corresponde a los ministros que hacen la política o a los ministerios que hacen la política, o la regulación que está asociada con la rectoría de la política para que esa definición de política pueda funcionar, debemos ver que el tema del control es otra potestad estatal. Y aquí se criticó tanto el tema de que el control estaba en manos, digamos, políticas o que había una utilización política del control, que hoy, y quisiera ver si ustedes se fijan en este tema,
en esta lámina que he proyectado para que pueda fundamentar mi argumentación. Si hoy, o si se criticaba el tema de que el control estaba, digamos, influenciado porque un superintendente que no les gustaba o que operó mal o que hizo un mal trabajo, pero el superintendente, no la superintendencia, el superintendente, o seguramente lo cargado en esa superintendencia se hizo mal, lo que hoy están haciendo es dándole la facultad también del control al Ejecutivo. ¿Y si el Ejecutivo de mañana no genera la confianza en los medios? ¿Y si el Ejecutivo de mañana efectivamente es de totalitario? Y si el Ejecutivo de mañana, ¿no es cierto?, ya no solamente que puede influir sobre el superintendente o la superintendenta, sino que tendrá como actor del control a su ministro dependiente, vamos a tener un problema. Con lo cual, Presidenta, hay el tema de la publicidad. 50% se distribuye de publicidad estatal a los medios privados. ¿Por qué no les pedimos y planteamos en la ley que frente a eso planteen y nos den programas y contenidos de calidad? Por lo tanto, no hagamos de esta discusión solamente los intereses corporativos represados, sino que volvamos a poner a esta ley al servicio de la democratización de los medios, de la comunicación y la información, y no a la comunicación por encima de la sociedad, sino a su servicio. Gracias, Presidente. Gracias, señor asambleísta. Tiene la